Este gatito dejó de respirar y estaba tan rígido que parecía estar hecho de metal hasta que le hicimos RCP. La mañana comenzó como cualquier otra, mientras limpiábamos el patio de la villa, ocupados con nuestras tareas cotidianas. Fue entonces cuando algo llamó nuestra atención. Un pequeño cuerpo yacía inmóvil en el suelo. Nos acercamos rápidamente y descubrimos que era un gatito, aparentemente sin vida. Su cuerpo estaba rígido, su respiración ausente, y no respondía a ningún estímulo. La escena nos llenó de angustia. Decididos a no rendirnos, intentamos reanimarlo. Uno de nosotros empezó a realizarle RCP, aplicando una ligera presión sobre su pequeño pecho y soplando con cuidado en su boca. A pesar de nuestros esfuerzos iniciales, el gatito no reaccionaba. La incertidumbre crecía con cada segundo que pasaba, pero nuestra determinación no flaqueó. En un momento crítico, mientras continuábamos con las maniobras, el gatito abrió ligeramente la boca. Este pequeño gesto nos llenó de esperanza, como si él también quisiera luchar por su vida. Redoblamos nuestros esfuerzos, animados por la posibilidad de salvarlo. Sin embargo, tras varios intentos, parecía que el milagro no ocurriría. La idea de rendirnos cruzó nuestras mentes, pero nadie se atrevió a dejar de intentarlo. Seguimos durante más de una hora, con el corazón en un puño, deseando ver algún signo de vida. Finalmente, cuando estábamos al borde de la desesperación, ocurrió lo inesperado. El cuerpo del gatito, que antes estaba rígido, comenzó a relajarse poco a poco. Sus pequeños pulmones se llenaron de aire y, con un esfuerzo apenas audible, dejó escapar un débil maullido. La emoción nos embargó al verlo respirar nuevamente. Aún débil y vulnerable, el pequeño había sobrevivido a lo que parecía imposible. Aunque no sabíamos si lograría superar las horas siguientes, estábamos decididos a hacer todo lo que estuviera a nuestro alcance para mantenerlo con vida. Este fue el inicio de nuestra travesía con el valiente gatito que cambiaría nuestras vidas para siempre. Tras el milagroso despertar del gatito, sabíamos que el trabajo apenas comenzaba. Su cuerpo aún estaba débil, y su respiración era superficial y entrecortada. Lo envolvimos con cuidado en una manta suave para proporcionarle algo de calor, mientras discutíamos los pasos a seguir. Decidimos que lo primero sería intentar estabilizarlo con glucosa para darle algo de energía. Fuimos al pueblo cercano para comprar glucosa, conscientes de que cada minuto era crucial. Al regresar, preparamos una mezcla de glucosa con agua tibia, asegurándonos de que estuviera a una temperatura adecuada para su pequeño cuerpo. Con mucha paciencia, le dimos pequeñas cantidades con una jeringa. Al principio, solo bebió un poco, pero pronto empezó a mostrar signos de aceptación. Esto nos dio un respiro, al menos estaba recibiendo algo de energía. A medida que avanzaban las horas, su estado empezó a mejorar lentamente. Su cuerpo, que antes parecía rígido y frío, comenzó a calentarse y relajarse. Empezó a emitir pequeños maullidos débiles, como si intentara comunicarse con nosotros. Este progreso, aunque modesto, nos llenó de esperanza. Lo dejamos descansar en un lugar cálido, cerca de un calentador que regulamos cuidadosamente para evitar que tuviera frío. Decidimos colocarlo bajo el sol durante unos minutos, pensando que la luz natural también podría ayudar a revitalizarlo. Su pequeño cuerpo parecía disfrutar del calor del sol, y hasta movió ligeramente sus patas, como si intentara ajustarse en su improvisada camita. Para garantizar su recuperación, nos turnamos para vigilarlo durante la noche. Cada pocas horas, le ofrecíamos pequeñas dosis de glucosa, siempre atentos a su respuesta. Poco a poco, el gatito empezó a respirar con mayor regularidad. Su frágil cuerpo, que apenas unas horas antes parecía haber perdido toda vida, ahora mostraba pequeños pero importantes avances. La alimentación continuó siendo un desafío. Aunque no podía comer alimentos sólidos, su reacción a la glucosa fue positiva, lo que nos alentó a seguir con este método mientras planeábamos introducirle comida blanda más adelante. Nos aseguramos de no sobrealimentarlo, temiendo que su sistema digestivo no pudiera soportarlo. Con el pasar de los días, su estado mejoró lo suficiente como para permitirle moverse ligeramente. Aunque sus movimientos eran torpes y lentos, cada paso que daba era una victoria para nosotros. Seguíamos manteniéndolo caliente, hidratado y cómodo, esperando que su energía se recuperara por completo. Los primeros cuidados fueron agotadores, pero también profundamente gratificantes. Cada pequeño progreso del gatito se sentía como una recompensa a nuestro esfuerzo. Aunque todavía había un largo camino por recorrer,
Estábamos decididos a darle todas las oportunidades posibles para sobrevivir y prosperar. Aunque el gatito mostraba señales de mejoría, sabíamos que su estado seguía siendo delicado y necesitábamos la opinión de un especialista. Decidimos llevarlo a un hospital veterinario. El único problema era que vivíamos en una zona remota, y el hospital más cercano estaba a unos 30 o 40 kilómetros de distancia. A pesar de la distancia, estábamos dispuestos a hacer el viaje. Lo colocamos cuidadosamente en una pequeña caja acolchada con una manta, asegurándonos de que estuviera abrigado y cómodo durante el trayecto. El camino era largo y lleno de baches, lo que nos mantenía en constante tensión. A lo largo del viaje, revisábamos al gatito cada pocos minutos para asegurarnos de que seguía respirando. Su cuerpo seguía débil y apenas se movía, lo que hacía que cada minuto del trayecto fuera angustiante. Al llegar al hospital, nos apresuramos a entrar con el gatito en brazos. El personal veterinario nos atendió de inmediato al ver la gravedad del caso. El médico comenzó con un chequeo rápido, tomando la temperatura del gatito mediante un termómetro rectal, lo que provocó un pequeño quejido. A pesar de lo incómodo del procedimiento, el pequeño mostraba señales de vida, lo cual era alentador. El diagnóstico preliminar reveló que el gatito sufría de diarrea, probablemente debido a debilidad y deshidratación. El médico nos explicó que su sistema digestivo estaba comprometido y que era crucial estabilizarlo antes de avanzar con tratamientos más complejos. Nos recetaron una pasta especial para fortalecer su sistema digestivo y suplementos nutricionales para ayudar a su recuperación. Además, el médico enfatizó la importancia de no darle agua ni alimentos sólidos por el momento para evitar empeorar su estado. El veterinario también nos mostró cómo administrar los medicamentos de forma segura. Algunos eran líquidos que debíamos darle con una jeringa, mientras que otros debían mezclarse cuidadosamente para asegurar una dosificación correcta. Todo parecía un poco abrumador, pero estábamos decididos a hacer lo necesario para salvarlo. Antes de regresar, el veterinario nos dio una lista de precauciones: mantenerlo abrigado, evitar que se resfriara y monitorear cualquier cambio en su estado. Nos recomendaron volver si la diarrea persistía o si su condición empeoraba. El viaje de regreso fue más tranquilo. Aunque el gatito seguía débil, parecía más estable. Cuando llegamos a casa, preparamos un espacio cálido y seguro para él. Seguimos las instrucciones del veterinario al pie de la letra, dándole las medicinas a tiempo y cuidándolo con esmero. Este viaje al hospital marcó un punto crucial en su recuperación. Aunque el camino aún era largo, contar con el apoyo de profesionales nos dio confianza para seguir adelante. A partir de ese día, nos comprometimos aún más con la misión de darle una segunda oportunidad de vida. De regreso en casa después del hospital, el pequeño gatito parecía más tranquilo, pero su debilidad seguía siendo evidente. Su cuerpecito temblaba levemente, y apenas tenía fuerzas para maullar. Lo envolvimos con cuidado en una manta suave y lo acomodamos cerca del calentador, esperando que el calor lo reconfortara. No podíamos evitar mirarlo con preocupación, pero también con determinación. No lo íbamos a abandonar. La primera noche fue un reto. Habíamos aprendido en el hospital cómo administrarle las medicinas, pero hacerlo por nuestra cuenta era otra historia. «Vamos, pequeño, abre la boca», susurré mientras sostenía una jeringa con líquido. Parecía entender, porque apenas ofreció resistencia. Bebió un poco, y por un momento, nuestros corazones se llenaron de esperanza. Pero al rato volvió a quedarse quieto, con sus ojos medio cerrados. «Está bien, descansemos», pensé, y lo dejé en su camita improvisada. Al amanecer, preparamos una mezcla de glucosa con agua tibia, como nos habían recomendado. Al acercarle la jeringa, el gatito bebió con más ganas esta vez, como si empezara a recuperar fuerzas. «Eso es, pequeño. Tienes que luchar», le decía mientras acariciaba suavemente su cabeza. Aunque estaba débil, su respiración era un poco más estable, y eso nos animó a seguir. Conforme pasaron los días, el gatito empezó a mostrar pequeños avances. Una tarde, mientras estaba bajo el sol, movió su pata delantera intentando estirarse. Fue un movimiento mínimo, casi insignificante, pero para nosotros fue una señal enorme. «Mira, se está moviendo», exclamó mi compañero, y ambos nos acercamos, conteniendo la respiración como si cualquier ruido pudiera interrumpir su esfuerzo. Después de unos segundos, volvió a quedarse quieto, pero esta vez con una expresión más relajada. Sin embargo, no todo eran avances. La diarrea seguía siendo un problema, y cada episodio lo dejaba exhausto.
Cada vez que sucedía, nos apresurábamos a limpiarlo con agua tibia. Su pequeño trasero estaba irritado y rojo, y nos partía el corazón verlo tan incómodo. Perdón, chiquito, esto te ayudará, le decía mientras lo secaba con cuidado. Después, lo arropábamos de nuevo y lo dejábamos descansar, siempre vigilando que no tuviera frío. Por las noches, nos turnábamos para cuidarlo. A veces, cuando parecía que su respiración se volvía más débil, le dábamos un poco de glucosa. Vamos, no te rindas ahora, le susurraba, sintiendo como el cansancio también empezaba a afectarnos. Pero cada pequeño maullido que emitía era suficiente para mantenernos en pie. El momento más emocionante llegó al quinto día. El gatito intentó ponerse de pie. Fue un esfuerzo torpe y breve. Sus patas temblaban como si no pudieran soportar su peso, pero logró mantenerse erguido durante un segundo antes de caer. Lo levantamos con cuidado, emocionados y aliviados. «Eres un campeón», le dije, acariciando su cabeza mientras él cerraba los ojos como si entendiera. Poco a poco, empezamos a ver a un gatito diferente. Sus ojos estaban más abiertos, y sus movimientos, aunque lentos, eran más seguros. Nos seguía observando mientras preparábamos su comida blanda, y cada vez comía un poco más. Su cuerpecito, antes tan frágil, comenzaba a llenarse de vida. Aunque sabíamos que aún quedaba mucho camino por recorrer, esos pequeños logros eran motivo de celebración. Cada día era una batalla ganada, y el gatito, con su espíritu luchador, nos enseñaba que incluso las vidas más frágiles pueden sorprendernos con su fuerza. Las primeras semanas con el pequeño eran una montaña rusa de emociones. Por momentos parecía que todo iba a estar bien, pero de repente algún nuevo problema nos llenaba de miedo nuevamente. Aún así, cada pequeño progreso nos daba fuerzas para seguir luchando junto a él. Una mañana, al acercarnos a su cama, encontramos al gatito más despierto que nunca. Estaba intentando levantar la cabeza y, aunque aún se tambaleaba, logró mantenerse erguido por unos segundos. Era un gesto tan simple, pero verlo dar ese paso nos arrancó sonrisas. «Mira, pequeño luchador, lo estás logrando», dije, acariciándole la cabeza. Sus ojos, que antes apenas se abrían, ahora brillaban con un leve destello de curiosidad. Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. Ese mismo día notamos que la diarrea había vuelto. Fue desalentador verlo tan débil otra vez, pero no podíamos permitirnos perder la esperanza. Lo limpiamos con agua tibia, con la mayor suavidad posible, y después lo secamos rápidamente para evitar que se resfriara. Aún así, su pequeño cuerpo estaba irritado, y cada vez que lo limpiábamos, maullaba débilmente, como si supiera que lo estábamos ayudando. Al día siguiente, mientras estaba tumbado al sol, algo inesperado ocurrió. De repente, se levantó, dando 2 pequeños pasos antes de tambalearse y caer. Corrimos hacia él, preocupados, pero al llegar, notamos algo diferente. No estaba asustado ni débil, sino decidido. Movió sus patas, intentando ponerse de pie otra vez. Era como si estuviera diciéndonos, «No me rendiré». Esa pequeña demostración de valentía nos llenó el corazón. Pero también hubo noches difíciles. Una madrugada, mientras lo vigilábamos, notamos que su respiración era irregular. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y su pequeño cuerpo parecía cansado. Le dimos un poco más de glucosa, esperando que le ayudara, mientras le susurrábamos palabras de aliento. Fue una noche larga, llena de incertidumbre, pero al amanecer, el gatito seguía con nosotros, respirando con más calma. Había resistido una vez más. Conforme pasaban los días, el gatito empezó a mostrar más energía. Ya no solo se levantaba, sino que comenzaba a caminar por la casa, explorando cada rincón con pasos inseguros pero decididos. Cada vez que lograba avanzar un poco más, se detenía, nos miraba y maullaba suavemente, como si buscara nuestra aprobación. «Eres increíble», le decíamos, orgullosos de su progreso. Pero no todo era tan sencillo. Hubo días en los que parecía retroceder, cuando la diarrea volvía y lo dejaba exhausto, o cuando no tenía apetito y nos preocupaba que estuviera demasiado débil para continuar. En esos momentos, nuestras dudas se apoderaban de nosotros, pero siempre encontrábamos la manera de seguir adelante. «Si él no se rinde, nosotros tampoco lo haremos», nos repetíamos. El momento más conmovedor llegó una tarde cuando, después de jugar un rato, el gatito se tumbó bajo el sol, relajado, como si estuviera disfrutando por primera vez en mucho tiempo. Su pequeño cuerpo, que antes parecía tan frágil,
ahora se movía con más fluidez. Cerró los ojos y dejó escapar un suave ronroneo. Era la primera vez que lo escuchábamos hacer eso, y fue como una señal de que, a pesar de todo, él también sentía que las cosas estaban mejorando. Cada día era un desafío, pero también una nueva oportunidad para celebrar su fortaleza. El pequeño nos enseñaba que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la esperanza. Y aunque el camino estaba lleno de altibajos, su valentía nos hacía creer que, al final, todo iba a estar bien. Los días pasaban, y el pequeño gatito seguía sorprendiéndonos. Lo que alguna vez parecía un sueño lejano ahora se estaba convirtiendo en una realidad. Su salud mejoraba, y con ella, su energía. Empezaba a caminar con más firmeza, a explorar el entorno con esa curiosidad que solo tienen los jóvenes. Cada pequeño paso, cada mirada, cada maullido, nos hablaba de su lucha por vivir. Una tarde, mientras jugaba en el jardín, tropezó torpemente con una hoja seca. Nos reímos mientras lo veíamos mirar la hoja como si fuera su enemigo más grande. Se abalanzó sobre ella con toda la fuerza que pudo reunir, mordiendo y rascando, decidido a vencerla. Era un espectáculo adorable, pero también un recordatorio de cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Fue en ese momento que nos dimos cuenta de algo: necesitaba un nombre. No podíamos seguir llamándolo simplemente el pequeño. Esa noche, reunidos en la sala, comenzamos a proponer nombres. Escribimos varios en pequeños trozos de papel y los dejamos frente a él, esperando que eligiera uno. Nos miraba curioso, como si entendiera que era el centro de atención. El primer papel que mordió nos hizo reír a carcajadas: Trasero hinchado. Claro, era un recordatorio de sus primeros días difíciles, pero no podíamos permitir que algo tan poco elegante fuera su nombre. Intentamos nuevamente. Esta vez, se paseó entre los papeles antes de decidirse por otro, y otra vez eligió Trasero hinchado. Nos miramos, incrédulos, y estallamos en risas. ¿Acaso era una broma suya? ¿O simplemente un pequeño gato con un sentido del humor peculiar? Finalmente, después de varios intentos, mordió un nuevo papel: 8 rayas. No era el nombre más sofisticado, pero había algo en el que nos gustaba. Tal vez era simple, tal vez era único, pero sobre todo, era suyo. Lo miramos mientras ronroneaba satisfecho en su pequeña cama, como si supiera que había tomado la decisión correcta. Desde ese día, 8 rayas se convirtió oficialmente en parte de nuestra familia. Su nombre era tan único como él, un recordatorio de su lucha y su espíritu travieso. Cada vez que lo llamábamos, levantaba las orejas y maullaba en respuesta, como si supiera que era su identidad, algo que había ganado con cada paso que dio hacia su recuperación. Y así, 8 rayas siguió creciendo, fuerte y lleno de vida. Pero más que un nombre, lo que realmente importaba era lo que representaba: su valentía, su resistencia y el vínculo que habíamos creado juntos. Los días con 8 rayas se convirtieron en una mezcla de aventuras, travesuras y momentos tiernos que llenaban la casa de alegría. Desde que el pequeño había recuperado su fuerza, parecía decidido a hacer notar su presencia en cada rincón. Por las mañanas, el ritual era siempre el mismo. Apenas escuchaba el sonido de la cafetera, 8 rayas saltaba de su cama improvisada y corría hacia la cocina. Su andar era ahora ágil, con una graciosa mezcla de elegancia felina y energía juvenil. Se sentaba junto a nosotros, mirándonos fijamente con sus enormes ojos brillantes, como si esperara una invitación al desayuno. A veces incluso intentaba treparse a la mesa, dejando claras sus intenciones. Durante el día, su curiosidad no tenía límites. Se paseaba por el jardín como si fuera su territorio, olisqueando flores, persiguiendo insectos y, ocasionalmente, subiendo a un árbol bajo para inspeccionar las calabazas que colgaban de sus ramas. Un día, lo encontramos intentando balancearse en una rama mientras miraba una calabaza con determinación. 8 rayas. ¿Qué estás haciendo ahora?, le dije entre risas, mientras él, despreocupado, bajaba de un salto para seguir su siguiente aventura. Su relación con nosotros también había evolucionado. Ya no era el pequeño frágil que necesitaba constante supervisión, sino un compañero curioso y cariñoso que siempre encontraba una manera de estar cerca. Si trabajábamos en la computadora, se acomodaba en nuestro regazo. Si estábamos leyendo, se subía a los muebles para observarnos desde arriba. Y si nos distraíamos por mucho tiempo, se aseguraba de llamar nuestra atención, ya fuera saltando al teclado o empujando suavemente nuestra mano con su cabeza. Por las tardes, después de tanto explorar,
Parecía que Ocho Rayas tenía su propio ritual de descanso. Elegía un rincón soleado del jardín, se tumbaba de lado y cerraba los ojos, disfrutando del calor y la paz del momento. Su ronroneo suave llenaba el aire, y nosotros lo observábamos, maravillados por la transformación que había vivido. Pero, por supuesto, no todo era calma con él. Había días en los que su energía desbordaba. En una ocasión, mientras jugábamos con un hilo, su entusiasmo lo llevó a enredarse por completo. Lo desatamos con cuidado, riendo por su expresión confundida. Otro día, derribó un jarrón mientras perseguía una pelota improvisada de papel. Aunque nos dio un buen susto, era imposible enojarse con él cuando nos miraba con esos ojos grandes, como pidiendo disculpas. Por las noches, después de tanta actividad, se convertía nuevamente en el gatito cariñoso y tranquilo. Se acurrucaba junto a nosotros en el sofá, dejando que sus ronroneos nos arrullaran. Era su forma de agradecer, o tal vez de recordarnos cuánto había crecido y cambiado desde aquellos días oscuros en los que su futuro era incierto. La vida diaria con Ocho Rayas era todo menos aburrida. Cada día traía nuevas anécdotas, nuevos desafíos y, sobre todo, nuevas razones para sonreír. Él no solo había encontrado un hogar con nosotros, también nos había enseñado a disfrutar de las pequeñas cosas, a reír con cada travesura y a celebrar la vida en toda su simplicidad y belleza. El crecimiento de Ocho Rayas era evidente día tras día. Su cuerpo, antes tan frágil y pequeño, comenzaba a llenarse de fuerza y vitalidad. Su pelaje, que al principio lucía opaco, ahora brillaba bajo el sol, mostrando suaves rayas que daban sentido a su nombre. Pero junto con su energía renovada, llegó el momento de afrontar una nueva etapa en su cuidado, sus primeros tratamientos veterinarios. Habíamos notado que su apetito crecía sin cesar, y su curiosidad por explorar cada rincón de la casa y el jardín aumentaba. Aunque su salud parecía estable, sabíamos que aún quedaban cosas por hacer para asegurarnos de que estuviera completamente sano. Así que programamos una visita al veterinario, esta vez no por urgencia, sino como parte de su nueva vida. En la clínica, Ocho Rayas se mostró curioso. Mientras esperábamos nuestro turno, observaba atentamente a otros animales con sus ojos brillantes y expresivos. Cuando llegó su momento, el veterinario lo examinó con detenimiento. «Está creciendo bien, pero aún es necesario desparasitarlo», explicó mientras revisaba cada rincón de su pequeño cuerpo. La desparasitación interna y externa fue el primer paso. Ocho Rayas no estaba muy convencido de la idea, sobre todo cuando tuvo que tomar el líquido antiparasitario. Sus orejas se movieron hacia atrás, y su expresión de disgusto nos hizo reír. Sin embargo, como el buen luchador que era, soportó el momento con valentía. Además, el veterinario recomendó prepararlo para sus vacunas. Todavía es joven, pero ahora que su sistema inmunológico está más fuerte, es buen momento para empezar, nos dijo. Acordamos regresar en unos días para iniciar con las primeras dosis, asegurándonos de que estuviera protegido contra enfermedades comunes. De regreso a casa, Ocho Rayas parecía recuperar rápidamente su buen humor. Se trepó a la mesa, inspeccionó nuestras mochilas y hasta intentó abrir un pequeño paquete con sus patas. Su energía no hacía más que recordarnos cuánto había avanzado desde aquellos días en los que apenas podía moverse. En los días que siguieron, Ocho Rayas mostró una notable mejoría. Su apetito era insaciable, y con cada comida parecía crecer un poco más. Ahora era capaz de comer solo, sin necesidad de nuestra ayuda, y lo hacía con un entusiasmo que a menudo terminaba en pequeñas travesuras, derramar su comida o intentar robar la nuestra. Cuando llegó el día de las vacunas, lo llevamos nuevamente al veterinario. Esta vez, él parecía menos inquieto, como si se hubiera acostumbrado a la rutina. La primera inyección fue rápida, y aunque soltó un pequeño maullido de protesta, pronto volvió a su actitud tranquila y curiosa. «Es un gatito fuerte», comentó el veterinario, y no pudimos evitar sentirnos orgullosos. Al final del día, Ocho Rayas estaba cansado, pero feliz. Se acomodó en su rincón favorito, ronroneando suavemente mientras se quedaba dormido. Lo observamos en silencio, recordando lo lejos que había llegado desde aquel primer día en el patio, cuando apenas había esperanza. Ahora, Ocho Rayas no solo era un sobreviviente, era un símbolo de fortaleza y amor. Los tratamientos veterinarios fueron solo el inicio de una vida más plena y saludable para él. Y aunque todavía quedaban muchas aventuras por delante, estábamos seguros de que, juntos, podríamos enfrentarlas todas. Ocho Rayas no era solo un gato, era un pequeño guerrero,
y nosotros estábamos agradecidos de formar parte de su historia. El día del primer baño de 8 rayas llegó con cierta anticipación. Durante semanas, habíamos evitado bañarlo debido a su fragilidad. Pero ahora, con su energía renovada y su salud mucho más estable, era el momento adecuado. Además, después de tantos días de travesuras, exploraciones y alguna que otra caída en el jardín, su pelaje ya pedía a gritos una limpieza profunda. Preparamos todo con cuidado. Ajustamos la temperatura del agua para asegurarnos de que estuviera tibia, ni demasiado caliente ni demasiado fría. En la habitación se respiraba una mezcla de nerviosismo y emoción mientras 8 rayas, ajeno a lo que estaba por suceder, jugaba tranquilamente con un trozo de hilo. Cuando lo levantamos y lo llevamos hacia el lavabo, se detuvo en seco, mirándonos con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Es solo agua, tranquilo», le dije con una sonrisa, aunque no estaba seguro de que las palabras lo convencieran. Al entrar en contacto con el agua, su primer reflejo fue intentar escapar, pero lo sostuvimos con firmeza, hablándole suavemente, y poco a poco empezó a relajarse. El agua tibia recorrió su pequeño cuerpo, llevando consigo el polvo y la suciedad acumulados de días de aventuras. Usamos un champú especial para gatos, frotando suavemente su pelaje con nuestras manos. Al principio, parecía incómodo, pero luego, como si el agua y las caricias le recordaran algo primitivo, se quedó quieto, disfrutando del momento. Sus ojos, normalmente llenos de curiosidad, estaban ahora entrecerrados, como si se estuviera entregando al placer del baño. Cuando terminamos, lo envolvimos rápidamente en una toalla suave, secándolo con pequeños golpecitos para no irritar su piel. Su pelaje mojado hacía que se viera más pequeño de lo que recordábamos, y no pudimos evitar reírnos. «Pareces un pequeño ratón ahora», bromeé, mientras él maullaba suavemente en protesta, como si entendiera. Luego llegó el turno del secador de pelo. Lo encendimos con cuidado, en la temperatura más baja, para evitar asustarlo. Para nuestra sorpresa, 8 rayas no pareció tener miedo del ruido. Se sentó tranquilamente sobre una silla, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el calor, como si estuviera disfrutando de un masaje cálido. Cuando terminamos, su pelaje estaba suave, esponjoso y brillante. Era como si el baño hubiera revelado una versión renovada de él. Para asegurarnos de que no se resfriara, lo dejamos descansar cerca del calentador, donde se acurrucó en su manta favorita. Poco después, ya estaba saltando por la habitación, persiguiendo una pelota como si el baño no hubiera sucedido. 8 rayas no tardó en volver a su rutina de siempre, pero esta vez lucía impecable, como un pequeño príncipe. El baño no solo marcó un hito en su recuperación, sino que también nos mostró cuánto había crecido, no solo en tamaño, sino también en confianza. Aquella pequeña criatura que una vez dependía completamente de nosotros ahora era un gato curioso y juguetón, listo para enfrentarse al mundo con sus 8 rayas relucientes. Y aunque sabíamos que habría más baños en el futuro, ese primer baño siempre tendría un lugar especial en nuestra memoria. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más simples, la vida con 8 rayas estaba llena de pequeñas victorias que nos llenaban de alegría. Han pasado semanas desde aquel día en que encontramos a 8 rayas, frágil y sin esperanza, en el patio. Mirarlo ahora, corriendo por la casa con energía y vitalidad, es como presenciar un milagro en movimiento. Cada maullido suyo, cada salto torpe y cada ronroneo son testigos de una lucha que, aunque silenciosa, fue profundamente poderosa. 8 rayas no solo sobrevivió, floreció. Y en el proceso, nos cambió a nosotros también. Nos enseñó la importancia de la paciencia, el valor de no rendirse incluso cuando todo parece perdido, y la alegría que pueden traer los pequeños logros. Cada día con él fue una lección de amor, de compromiso y de cómo las segundas oportunidades pueden transformar vidas, tanto la suya como la nuestra. Hubo noches en las que dudamos, días en los que temimos lo peor, pero su espíritu luchador siempre nos impulsó a seguir adelante. En cada pequeño avance, en cada mirada suya, parecía decirnos, vale la pena. Y, sin lugar a dudas, lo valió. Hoy, 8 rayas es más que un sobreviviente. Es parte de nuestra familia, un compañero que nos hace reír con sus travesuras, que nos sorprende con su ingenio y que nos reconforta con su afecto. Lo que comenzó como un acto de rescate se convirtió en una historia de amor y resiliencia, una que siempre llevaremos en el corazón. Queremos agradecer a quienes nos apoyaron en el camino, al veterinario que con sus manos expertas dio a 8 rayas una oportunidad,
a los amigos y familiares que preguntaron por él y nos animaron a no rendirnos. Pero, sobre todo, gracias a 8 Rayas, por recordarnos que incluso las vidas más pequeñas y frágiles pueden tener un impacto profundo. Esta historia no termina aquí. Cada día con él es un nuevo capítulo lleno de risas, desafíos y momentos inolvidables. Seguiremos cuidándolo, amándolo y aprendiendo de él, sabiendo que, al final, es él quien realmente nos ha rescatado a nosotros. Gracias por ser parte de esta historia. Si alguna vez te encuentras con alguien en necesidad, recuerda, un pequeño acto de bondad puede cambiar vidas, y quizás incluso la tuya. 8 Rayas es prueba de ello.